Bueno, temón para tratar, para conversar y para conocer aquí en el Interactivo el tema de la tormenta solar. Y para eso la tenemos ya conectada y lista, la doctora en astronomía, la doctora Beatriz Elena García, quien vamos a sumar ya mismo a este Interactivo. Doctora, buen día, bienvenida, ¿cómo anda? Ay, no la escuchamos, doctora. La vemos perfecto, sin delay ni nada, pero no la escuchamos. No sé si me figura activado su micrófono. La dejamos, en todo caso, que se desconecte, que se vuelva a conectar, a ver si podemos solucionarlo del tema del audio, pero la vemos bárbaro. Exactamente. Sigamos probando, a ver si la podemos tomar en un ratito a la doctora. Debería el boomer, ¿no? Cuando se conecta, marcarle que tiene audio. Es una manera de chequear que por ahí tiene audio. Pero bueno, por ahí de producción la pueden guiar más, con eso sería lo ideal. Nosotros la vemos perfecto, ¿eh? Quiero decir que la conexión está óptima. No sé si será una cuestión de la ficha también. A ver, doctora. ¿Nos escucha? Ella nos escucha bárbaro al parecer, pero y la vemos bien, pero a ella no. No sé si será algún problema de la ficha. A la doctora Beatriz García vamos a conversar con ella el tema de la tormenta solar y cómo aplica esto no solo a la cuestión visual, que creo que dejó mucho que hablar, con signos llamativos, ¿no? De colores. Es un fenómeno que tiene, pero aristas por todos lados para ver, a ver si afecta o no las comunicaciones, qué es lo que se dice de eso, Charlie, también, y sobre todo, qué significa que esté sucediendo esto. Bueno, como un espectáculo visual, la verdad que es maravilloso, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque se trata de una tormenta geomagnética de las cuales estamos un poco acostumbrados a ver en algunas películas de ciencia ficción que son un poco derrotistas, que se acaba la vida en la Tierra y todo ese tipo de situaciones, como que viene el invierno en forma in eternum. Bueno, este tipo de perturbaciones temporales del campo magnético que rodea al planeta Tierra se origina primero en la superficie del Sol, que son las llamadas tormentas solares, y gracias a la atmósfera terrestre tenemos un gran escudo que nos defiende. Ahí está la doctora. Doctora, parece que ahora tenemos sonido porque escuchamos algo, a ver. Hola. Ahora sí, ahí está. Ahora sí, estamos. No sé qué era la ficha, ¿qué es lo que era, doctora? No, es que tengo varias opciones en la computadora y bueno, al final encontré la justa. A lo mejor era la tormenta solar que estábamos saliendo en cuestión. Nada que ver. Bueno, por suerte la tenemos. Bienvenida, doctora, gracias por sumarse. Para empezar a desandar este tema, queríamos preguntarle cuál es el impacto en el planeta Tierra, pero parece que no impacta de igual forma, ¿no? Tenemos auroras boreales por un lado, auroras australes por el otro lado, y colores llamativos en lo que es los que las pudieron observar, ¿no? En lo que es la Tierra del Fuego, el sur de la Argentina. Muy lejos del color verde, por ejemplo. ¿Algún significado que tenga esto? No. Los colores tienen que ver con el material de la atmósfera, con las moléculas y átomos en la atmósfera que sean excitados por la interacción con las partículas del viento solar. Bueno, como la interacción en este caso se produjo bastante alta en la atmósfera, las que reaccionaron son los átomos de oxígeno, cuando las partículas, protones, electrones del viento solar interactúan con el oxígeno atómico que está alto en la atmósfera y con algunos otros gases. Recordemos que la atmósfera es oxígeno, nitrógeno y gases como el helio, neón, argón, etcétera, gases raros. El color que adquiere esa interacción en la atmósfera alta me refiero a unos 100 kilómetros por arriba de la superficie de la Tierra, es rojo, es ese rojo profundo, más bien magenta. Hubiera aparecido, hubo lugares en que se vio un poco verdoso. El verde tiene que ver con el oxígeno molecular y el nitrógeno. Eso ocurre un poco más abajo en la atmósfera. Todo depende cuán profundo lleguen las partículas del viento solar. Pero para la vida cotidiana, para los seres humanos sobre la superficie de la Tierra, estas luces no tienen ningún efecto. Y el viento solar tampoco, porque la energía se cede en la atmósfera antes de poder producir algo en la superficie de la Tierra. Y la mayor parte de las partículas no ingresan siquiera
a la atmósfera terrestre, cosa que ocurre solo por los polos. Cuando se ve la atmósfera en el sur, también se ve en el norte, es decir, las partículas del viento solar son eyectadas por el Sol. Cuando el Sol está en actividad, la cantidad de partículas que puede eyectar es mayor. No es que el Sol frene la eyección de partículas, eso que llamamos viento solar es algo permanente. Y el tema es que en épocas de actividad, y ahora estamos en un máximo solar, el campo magnético del Sol aflora por sobre su superficie, la superficie que vemos, que es la fotósfera, y esas líneas de campo arrastran materia, plasma solar, y a veces, la mayor parte de las veces, el plasma vuelve a caer a la superficie de la Tierra, del Sol, pero a veces se eyecta. Si la Tierra está en el camino de la eyección, bueno, ahí tenemos un problema, pero la Tierra tiene un escudo protector y ese es el campo magnético. Cuando las partículas se encuentran con el campo magnético, son frenadas y se desvían, pero ingresan por los polos. Como les decía, hay auroras en los dos polos magnéticos. El problema es que el polo magnético sur está un poco alejado de la posición del polo geográfico sur. Y en general las auroras se ven en Australia, no se ven en nuestro continente. Es un problema de ubicación del polo y por donde ingresan las partículas. En esta oportunidad la eyección fue muy importante, la densidad de partículas fue altísima y entonces se vio casi en toda la Antártida, todo alrededor del polo magnético y fueron también visibles en Tierra del Fuego, principalmente en Australia. Hacía 20 años que esto no ocurría, no eran tan intensas las auroras. En el norte no es que haya más auroras, es que en donde se las puede ver, dentro de los círculos polares, hay más gente, porque hay gente que vive en Finlandia, en Suecia, en Noruega, que es donde se ven las auroras, en Islandia, y allí, obviamente, en periodos de sol activo, cada 11 años, se ven las auroras. En el sur también, solo que no las podemos ver desde la República Argentina en general. En la Antártida, en las bases que hay en la Antártida, sí son visibles. Lo que pasa es que este año fue así un evento llamativo, muy llamativo. Doctora, y tiene que ver con lo del centro magnético que explicaba, tiene que ver con que la Tierra está como un poquito torcida, como doblada, no es que un círculo derecho, ¿no? Digo, y ahí el norte da para un lado y el sur queda como para otro. No. El tema es de ejes de rotación y ejes magnéticos, nada más. El eje de rotación define el polo norte y polo sur geográfico. Pero el eje de rotación, o el eje magnético, no es que haya un eje de rotación, hay un eje magnético que define polo norte y polo sur magnético. El polo norte magnético está hacia el norte geográfico y el sur magnético está hacia el sur geográfico, pero no coinciden con los polos geográficos. Entonces, eso hace que el ingreso de las partículas no ocurra exactamente por los polos geográficos. Y en Australia digo, y no, por ejemplo, en Argentina. Claro. Ahora, si la cantidad de partículas es enorme, lo que ocurrió en esta oportunidad, la eyección fue muy violenta, una gran densidad de partículas llegaron a la Tierra, bueno, la aurora no queda circunscripta solo a la región en donde está el polo magnético, cerca de Australia, sino que se vio en todo el círculo polar, fue una cosa muy, muy impresionante y, digamos, afecta a los objetos que estén en la alta atmósfera, no a los seres humanos, y de ahí que se produzcan estas apagones de radio, suelen llamarse, que en realidad no son apagones de radio, es simplemente que uno apaga las computadoras de determinados satélites y determinados telescopios que están en el espacio para protegerlos de que se quemen, porque las partículas obviamente interactúan con cualquier equipo electrónico y lo pueden llegar a quemar, a destruir. Entonces uno apaga las computadoras, protege a estos satélites, sobre todo los de comunicaciones, que están muy lejos de la superficie de la Tierra, no tanto como la Luna, están lejos a 30.000 kilómetros aproximadamente, y la protección del campo magnético es hasta unos 6.000 o 7.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Todo lo que está más allá está en riesgo. Claro.
Pero miren, lo que están mostrando es muy adecuado. Ven que esa región roja más intensa, que indica mayor intensidad, ocupa prácticamente todo el círculo polar sur, y por eso se vieron también en el continente, en la Patagonia. Se vieron muy intensas en Ushuaia y se vieron en la Patagonia y hasta el sur de la provincia de Buenos Aires más tenues, porque las luces fueron vistas, verán ahí en esa imagen, que es una imagen, un time-lapse, y bastante rápido, no se mueven así de rápidas estas luces, son muy lentos sus movimientos a medida que las partículas interactúan con las moléculas de aire, pero se mueven lentamente, como una cortina que se mueve lenta. Y muchas de las fotos que hemos visto en realidad son colores intensificados, porque cuando uno saca la foto con el celular probablemente vea cosas que el ojo no llega a distinguir tan bien. Así que bueno, algunas son en color intensificado, no falso, intensificado, y en Ushuaia sí se vieron espectaculares en la noche. Antes de que ocurrieran, hubo una alerta, porque, como les decía, el Sol está monitoreado permanentemente para saber que esto ocurre. La información de la eyección llega a la velocidad de la luz, porque vemos que hubo una eyección. Esa es la velocidad de la luz. 8 minutos en llegar a la Tierra. Las partículas tienen masa y se mueven a menor velocidad y tardan entre 40 minutos y 1 hora en llegar a la Tierra. De manera que uno, cuando ve el problema, ve la eyección, detecta que hubo una eyección muy grande de materia coronal en esta tecnología que hay de monitoreo permanente de la actividad solar. Bueno, toma decisiones, apaga lo que haya que apagar y toma decisiones y envía alertas. Y la alerta de esta tormenta geomagnética llegó en la tarde del viernes. Es decir, que todo el mundo estaba medio avisado de que podía suceder algo así importante, pero nunca se sabe cuán importante va a ser. Claro. En este caso fue realmente muy, muy impresionante. O sea que, doctora, técnicamente la alerta tienen 40 minutos aprox para tomar las decisiones que haya que tomar. Sí, exactamente. Por eso no se producen grandes desastres, porque con este tipo de eyecciones, teniendo equipamiento electrónico en órbita, bueno, corren un riesgo enorme. Ya ha pasado, de que se han quemado satélites por este tipo de acciones del Sol, naturales, siempre ocurren, han ocurrido a lo largo de toda la historia del sistema solar. Lo que ha cambiado es nuestro conocimiento y la tecnología para poder detectar este tipo de cosas, que forman parte de una disciplina científica que se está desarrollando muchísimo, en la que participan muchos científicos argentinos, que se llama clima espacial. El estudio de la interacción de las partículas del Sol, del viento solar, con la atmósfera y con el campo magnético terrestre, forman parte de esta disciplina, el clima espacial, que es muy importante y que tiene muchos científicos en todo el mundo ocupados, investigando, prediciendo fenómenos, ¿no? Es una cosa muy importante para una sociedad que está altamente tecnificada, y la tecnología implica tener equipos electrónicos que sí son afectados por la interacción de partículas que llegan a enormes velocidades y que además son partículas cargadas, porque los protones y electrones tienen carga eléctrica, de manera que eso sí interactúa con cualquier equipo electrónico. Carlos, doctora, sí, yo le quería consultar con respecto a lo que se habla popularmente. Digo, desde hace mucho tiempo sabemos que porque no nos portamos bien, básicamente, tenemos el agujero de ozono, que se achica o se agranda dependiendo de cómo nosotros cuidamos el medio ambiente, sobre todo con la emisión de aerosoles, básicamente. Eso también conlleva un riesgo de que la aurora, en este caso austral, a nosotros nos pueda afectar, considerando de que este agujero de ozono es como que tenemos un escudo menos de protección.
Bueno, el ozono se produce por interacción de la radiación electromagnética del Sol, la luz en la región del ultravioleta, al interactuar con las moléculas de oxígeno, es decir, el oxígeno 2. Es un fenómeno de fotodisociación y fotocombinación, porque el oxígeno molecular se disocia por acción de la radiación ultravioleta y el átomo se recombina con la molécula. Entonces forma la molécula de oxígeno 3, que es el ozono. Eso es un mecanismo bastante conocido y que existe. Mientras haya oxígeno en la atmósfera, va a existir. Cuando uno dice o cuando se menciona el tema del agujero de ozono, en realidad no hay un agujero. Okay. No puede haber un agujero porque la atmósfera es un gas, de manera que el oxígeno está distribuido en todos lados y no puedo hacer un agujero en la atmósfera, es imposible. Lo que hay es un adelgazamiento, hay menor cantidad de ozono si yo rompo la molécula de ozono. Entonces hay que evitar eso. La producción de ozono es permanente y la disociación del oxígeno también. Entonces es un proceso que no se detiene. El tema es si yo suministro a la atmósfera gases que modifiquen esta situación de equilibrio entre la radiación del sol y la presencia de oxígeno, obviamente voy a disminuir la producción de ozono. No porque se disminuya la producción de ozono, sino que voy a tener menos moléculas de ozono porque las destruyo de manera fuera del proceso natural de la producción a partir de la luz solar con el oxígeno disponible molecular. Uh-huh. Eso efectivamente sucede cuando aporto gases que son los fluorclorocarbonatados, que están habitualmente en los aerosoles, que se usaban en los transformadores eléctricos, que se usaban en los compresores de las heladeras cuando yo era chica, hace décadas, muchas décadas, el gas freón, por ejemplo, que muchos de nosotros recordaremos. Eso está todo prohibido ya nada, ninguna heladera usa freón. Los transformadores ya no se refrigeran con ese tipo de gas y los aerosoles que utilizamos para insecticidas o perfumes o desodorantes tampoco usan gases que rompan la molécula de ozono. Están todos prohibidos. De manera que el aporte humano se ha reducido muchísimo, pero efectivamente hay algunas cosas que podrían ser causantes de ese tema. Entonces, hay que controlar lo de la producción humana, por supuesto. Hay algunos gases que ya están prohibidos y no se usan más en la tecnología o en los productos que se venden por allí. Hay algunas empresas que siguen usándolos, por supuesto. Debo decir que Argentina jamás usó gases que rompieran la molécula de ozono en los aerosoles. Eso es un mérito. Los países que más los usaban son los países del hemisferio norte, que son los responsables de este tipo de acción humana negativa. Y por otro lado, cuando se producen estas tormentas solares, también hay una alteración en la producción de ozono. Entonces, hay un factor natural y hay un factor antropocéntrico o antropogénico. Entonces, hay que controlar las dos cosas. Con una no podemos hacer nada. Lo natural es lo natural. Cuando el sol está en actividad, a veces la producción de ozono disminuye. Pero no es que haya un agujero, es que se adelgaza la capa protectora. En el lugar en donde esto es más evidente es en los círculos polares, porque recordemos que la Tierra no es una esfera perfecta, tiene un abultamiento, un exceso de masa hacia el ecuador, y la atmósfera no tiene el mismo espesor en toda la superficie de la Tierra. En los polos es menor cantidad de atmósfera. Entonces, si yo tengo menos atmósfera y el ozono además está disminuido, cosa que ocurre en torno de los polos, por acción del hombre y por acción del sol, obvio que allí en esas regiones corro más riesgo porque el ozono es el que filtra
los rayos ultravioletas más energéticos, los de tipo C, pero además filtra los rayos X y los rayos gamma. Entonces, en esas regiones estoy sometida a un peligro mayor. No en la superficie de la Tierra, sí si yo me elevo. Les pongo un ejemplo. Cuando hay época en que el Sol está activo o cuando hay riesgo de adelgazamiento de la capa de ozono, hay aerolíneas que atraviesan los polos, principalmente en el hemisferio norte. Aquí en el sur creo que ya no hay vuelos transpolares, pero en el norte sí. Esas aerolíneas cambian su trayectoria, cambian su trayecto, cuando saben que hay o tormentas solares o hay disminución de la capa de ozono. Entonces, eso es investigación básica, pero automáticamente se aplica a la trayectoria de una aerolínea. Entonces, doctora, ha sido pero clarísimo para explicar, la verdad, que todo lo que tiene que ver con la tormenta solar y mucho más, por supuesto, lo que tenía que ver con el agujero, bueno, entre comillas, de la capa de ozono, que viene explicado, ¿no? Ese debilitamiento, entonces. Y mensajitos que entran, gracias, doctora, por comentar que la ciencia argentina colabora también. El enorme orgullo, doctora, de escucharla y saber que también es argentina, como nosotros, y que sabe tanto. Y gracias por explicarlo de forma tan, pero tan clara, doctora García. No, gracias a ustedes. En estos tiempos en que parece que la ciencia está en discusión, sobre la mesa, que todos dudan respecto de su importancia y de lo que hacemos, hay que recalcar un poco que la verdad es que la ciencia está en todo lo que hacemos, en nuestra actividad, en nuestra vida cotidiana. Ahora hablamos del ozono, hablamos de las tormentas geomagnéticas o de los satélites, pero en cada cosa que consumimos, en los alimentos, en la vestimenta, en los combustibles, en la producción de energía, no hay ninguna actividad humana en donde no haya ciencia básica y aplicada y en donde los científicos argentinos de alguna manera no tengan su acción para mejorar la calidad de vida, no de la humanidad, que está muy bien, sino de los argentinos. Y eso hay que repetirlo, ya que parece que no lo recordamos, no está tan claro, hay que repetirlo y repetirlo cada día y mostrar en qué. En este tema que parece totalmente alejado de nosotros, hay científicos argentinos, las predicciones se hacen en redes internacionales, así como uno predice la llegada de un meteorito, también predice la llegada del viento solar, de las partículas del sol, y las alertas son a través de las redes que generamos los científicos y en donde no puede faltar ninguna. Y la Argentina participa de varias de ellas, no solo como servicio, no, como parte de la investigación y el desarrollo. Doctora, siempre un placer contar con usted en Interactivo. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego. La palabra, bueno, de una más que entendida, una experta en el tema, doctora en astronomía, la doctora Beatriz Elena García, conversando con nosotros aquí en el Interactivo, el tema de las tormentas solares y mucho más, Charlie, y mucho más. Hasta de ciencia argentina, de la importancia de la investigación científica, creo. La conclusión importantísima. Nota que vamos a dejar para repasar en nuestra cuenta de YouTube, para que vos veas la entrevista las veces que quieras o la compartas también con quien vos quieras. Hacemos una pequeña pausa aquí, ya volvemos.